Muy buenos días a todos y muy bienvenidos a este primer webinar del año 2026 de Familias Empresarias Iberoamericanas. Hoy día tenemos el agrado, el placer y el honor de tener a uno de los principales exponentes del tema de familias empresarias, Fernando Nogales, a quienes todos me imagino que conocen, y él nos trae un tema interesante, habla de la empresa familiar a patrimonio familiar y cómo lograr esto, digamos, ¿ah? Así que desde España él está en un horario bastante cómodo, algunos no tan cómodos porque están en horario de 7 de la mañana en Miami, y bueno, pero esto pasa cuando hay tantos países involucrados en una organización como FEI. Durante el año vamos a seguir con estas actividades de webinar, a lo menos uno mensual. Esperamos ir planificando también el juntarnos en forma presencial y eso habrá que ir viendo, digamos, con la cantidad de familias que vayamos teniendo que se vayan incorporando, como todos los países y sus representantes. Así que, sin más, Fernando, yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutos y dejamos un espacio al final para preguntas. Adelante. ¿Qué tiempo tenemos, Andrés, de media para la exposición? 45 minutos. Vale, vale, más que nada para saber. Muy bien. Pues nada, encantado de estar de nuevo con vosotros. Muchos me conocéis, ¿eh? Y otros, bueno, pues a lo mejor no. Y cuando pongamos este vídeo en la web de la FEI, bueno, pues estará disponible para los que no han podido asistir por el horario de trabajo, por lo que sea, pues poder verlo, ¿no? Muy bien, yo os voy a comentar un poco, y esto parto de mi vivencia con las empresas familiares, pues un poco cómo he ido cambiando de opinión en algunos conceptos a lo largo. Bueno, pues yo empecé mi trabajo como asesor de empresas familiares allá por el año 90 y desde entonces pues estoy en esta actividad, ¿no? Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y me hacía una pregunta, cómo había empresas familiares longevas, ¿eh? Eso que llamamos sagas familiares, dinastías familiares. Y ahí todos tenemos 4, 6, 8, 10 empresas que son ya míticas para nosotros, ¿no? Que pues tienen 1000 años, 1500 años, ¿no? ¿Cómo se llega a eso, no? Son muy poquitas, lógicamente, pero que nos hacen preguntarnos qué hacen estas empresas familiares para, a pesar de todas las vicisitudes que en cada generación ocurren, resulta que resisten generación tras generación y siglo tras siglo, ¿no? No es que tengamos las empresas familiares que pretender ser dinastías de 1000 años, ¿no? No digo que no lo tengamos que prohibir, pero tampoco a lo mejor es lo razonable pensar que ese es nuestro destino, ¿no? Pero sí nos pueden servir esas vivencias para entender los procesos sucesorios, para entender el interés de las familias por continuar participando siglo tras siglo, generación tras generación, en esa aventura de permanecer juntos como familia empresaria, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, me gusta mucho el tema de la investigación. De hecho tengo dos tesis doctorales que no tienen en principio nada que ver con las empresas familiares porque me parecía que, bueno, que ya tenía bastante día a día pues, para hacer una tesis doctoral sobre algún tema, o sea, protocolo, sucesión, en fin, órganos de gobierno, problemas de comunicación. Quería salirme de allí, que lógicamente esas investigaciones después, bueno, pues las utilizaba y las utilizo pues para mi trabajo como consultoría o como formación, ¿no? Pero viene un poco a cuento porque, como siempre me ha atraído esta pregunta, ¿qué hacen las empresas familiares centenarias, bicentenarias para durar tanto? Ha sido una especie de investigación más bien de carácter empírico que de carácter siguiendo la metodología científica cuando trabajas en una tesis doctoral, ¿no? Y desde esa visión, pues voy a resumir 4 o 5 apartados que a mí me parece que los he visto siempre en estas empresas familiares muy longevas, no de 1000 años, yo no trabajo con esas empresas, ¿no? Pero que me han servido también para, al estudiar esas empresas centenarias, ver que inmediatamente podía detectar a partir de la primera, segunda, tercera generación, como muy tarde, que algunos de los principios que sucedían y suceden en las empresas centenarias se estaban ya materializando en esas empresas de primera, segunda, tercera generación. Y es ahí lo que quiero que os sirva de ilustración, bueno, pues un poco esta vivencia mía, porque seguro que algunas de vuestras empresas familiares, de una manera un poco más o menos, diría yo, intuitiva, lo estáis haciendo. El tema es si eso
En la generación fundadora se transmite a los hijos, se transmite a los nietos, se transmite a las generaciones jóvenes siguientes, ¿no? Entonces, ya para entrar en faena, voy a poneros algunas transparencias porque os ayudarán a quedarse un poco como preguntas. ¿A ¿Dónde está esto? Un momentito. Compartir, ya se me olvidaba. Aquí. Para que si tenéis un consejo de familia, perdón, que la voy a poner en grande. Si tenéis un consejo de familia, una asamblea de accionistas, una asamblea familiar, bueno, pues a lo mejor alguno de estos pensamientos merece la pena que los expongáis, ¿no? Bueno, pues de ahí el título un poco, de Empresa familiar a patrimonio familiar, que ha sido en esa investigación empírica, no de metodología científica, pues he podido ir sacando, de hecho ya tengo pensado escribir algunos papers al respecto, si puedo a lo largo de este año, ¿no? En algunas revistas de empresa familiar científica. Vamos allá. Entonces de ahí el título, ¿no? De Empresa familiar a patrimonio familiar. Y aquí os pongo un poco, paso rápido, ¿no? Hosky Ryokan, que todo el mundo la conocéis, se fundó en el 718, 47 generaciones, ya está un poco atrasado. Château de Goulen en Francia, fundada en el año 1000, o sea, estamos en una empresa que tiene 1025 años, 30 generaciones, Fondeira Pontificia Marinelli, Italia, que hace las campanas, ¿no? Fundición, ¿no? Italia, 1040 años, 28 generaciones, Hacienda Los Linges en Chile, en tiempos de 1500, ¿sí? Cuando estábamos ahí todavía teníamos aquello que se llamaba el imperio, ¿no? Pues, ¿eh? Ahí sigue con 15 o 16 generaciones. José Cuervo, también en la época famosa del imperio, en México, quien no lo conoce, ¿no? Año 1758, ¿eh? O sea, estamos hablando ya de 300 años, ¿eh? El restaurante La Puerta Falsa, se fundó en 1816, o sea, más de 100 años, casi ya 200 años, ¿no? Es decir, no, casi no, 200 años, ¿no? Son empresas pequeñas. Y que son famosas todas estas empresas, no tanto por su dimensión como por su duración, ¿no? Y eso nos hace preguntarnos cómo, en alguna medida, se gobiernan esas empresas familiares para atraer el talento generación tras generación que de dentro, ¿no? Y ahí no hay exclusivamente una dimensión ni pequeña, ni mediana, ni grande de manera exclusiva. Claro que hay empresas grandes, pero la mayor parte no son grandes empresas, ¿eh? Son empresas medianas, pero no muchas, ¿no? Me estoy acordando de Beretta, por ejemplo, en el caso de Italia, ¿no? Sí, es una empresa grande, ¿no? Esta le vendía arcabuces, y lanzas a Felipe V, a Felipe II y a Carlos V, ¿no? Ahora vende cohetes a la OTAN, ¿no? En fin, pero indudablemente no todas las empresas son grandes. Las grandes empresas normalmente son muy pocas las que resisten tanto tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay cuatro o cinco cosas que es el denominador común de su gobernanza para llegar a durar tanto? Bueno, algunas de esas cuatro o cinco, yo me gusta siempre un poco decir, hay ahí seis o ocho cosas, 10 cosas que merece la pena que no olvidemos cuando hablamos de cómo se gobiernan estas empresas tan duraderas en el tiempo. Bueno, aquí tenéis, podéis meter en esta web, y ahí veis un poco a nivel mundial la cantidad de empresas que por su duración son muy longevas, ¿no? En todos los continentes y en todos los países, ¿no? En Europa tenemos aproximadamente ¿eh? unas 10 empresas milenarias, 10 o 11 empresas milenarias, ¿no? Que tienen como mínimo 1000 años o muy cerca de 1000 años, 990, 995. ¿Qué hacen esas 10 o 12 empresas y cómo han llegado ahí? Claro, de 1000 años, ¿no? De 500 a 1000 años, bueno, tenemos en Europa aproximadamente, según yo tengo las investigaciones hechas, ¿no? Alrededor de unos 150, aproximadamente, o 180, ¿no? Depende un poco cuando cojamos la cifra. A veces las cifras de la fundación de la empresa no está clara, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿no? Y claro, de primera a 500 años, primera generación, a llegar a 500 años, pues tenemos muchas más como en todos los países, ¿no? Bien, yo os invito a meteros en esta web para que hagáis un poco de, bueno, aunque solo sea por curiosidad, ¿eh?
No son tan pocas las grandes empresas familiares, perdón, el número de empresas familiares longevas. No son tan pocas, pero lógicamente es una minoría. Bueno, la primera cuestión cuando tú estudias las empresas familiares con las que estás trabajando mm, y ves algunas de las variables de gobernanza de las clásicas, una de las cosas que olvidamos, ¿no? Y esto es un poco esta primera reflexión, muchos fundadores se esfuerzan durante décadas para construir una gran empresa, pero muy pocos preparan a su familia para ser buenos propietarios. El concepto de propiedad fue lo que me llamó la atención cuando yo empecé a estudiar las empresas más longevas. No se sabe muy bien si para esas empresas familiares es más importante la empresa que el patrimonio familiar. Pero la tendencia es que lo que les hace durar es que tienen una formación, una educación muy orientada a la propiedad, no tanto a la empresa. La empresa es un instrumento para que la familia sea más rica, generación tras generación. Pero no es lo más importante para esas sagas familiares la empresa como que en cada generación la empresa, por supuesto, sea más competitiva, pero también la familia más rica, ¿no? Y esa es una constante que he visto en las historias de las empresas familiares que he leído, ¿no? Y ahí un poco la pregunta que cuando estoy trabajando con una empresa familiar, ¿de qué sirve tener una empresa excelente si los herederos no están profesionalizados como propietarios ante el futuro de la empresa, ¿no? Y en esto, posiblemente las que mejor tienen documentado este proceso de educación de familia empresaria a patrimonio familiar son las empresas japonesas, los famosos Zaibasus, que durante más de 1500 años han estado presentes como estrategia de duración. No solo, están en otros países también, ya lo decía antes, en Europa, por supuesto, ¿no? Pero eso lo tiene mejor documentado. Hay una documentación más exhaustiva año tras año, se escribe la historia de la familia, se escribe la historia de la empresa, las vicisitudes, las crisis que han pasado, cómo las ha afrontado o no las han afrontado, ¿no? Esto es interesantísimo, toda esa documentación, ¿no? Invito a alguien que quiera hacer una tesis doctoral, pues hombre, pues sería interesante, ¿no? Y como ya he hecho dos, ya mi mujer me dijo, oye, sería conveniente que ya no hubiera más, ¿no? Un aviso, a la orden matrimonial, ¿no? Porque me llevaba mucho tiempo y a ella también toda la cuestión de transcripción de las investigaciones que yo estaba haciendo con las anteriores, ¿no? Pero invito a alguna familia empresaria que tenga hijos que le guste la investigación, a hacer una investigación desde el punto de vista, no del punto de vista de la metodología empírica, sino de la metodología científica, pues para que sacara conclusiones, ¿no? Y ahí he visto 5 factores clave en toda esa historia que he ido leyendo para transitar de empresa familiar a patrimonio familiar. Si tan importante es educar a los familiares en la propiedad y no tanto exclusivamente en la empresarialidad, bueno, pues parece que algunos requisitos se dan de manera reincidente en todos los casos de empresas familiares centenarias, bicentenarias, tricentenarias, ¿no? Es decir, milenarias incluso, ¿no? Vamos a ver un poco algunos de esos factores, ¿no? El primero de ellos es cambiar la mirada de trabajar para la empresa a trabajar para el patrimonio, ¿no? Y ahí, bueno, pues, pongo esta frase, ¿no? El verdadero poder de una empresa familiar no está en la empresa, está en conseguir con ella el máximo patrimonio común. Luego abordaré un poco más esta cuestión y voy a ir poniendo algunos ejemplos de empresas que yo he llevado, ¿no? Que sigo llevando en este momento y que tienen alguna de estas 5 características o más de alguna de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué acción concreta, es importante para que en esa familia empresaria el patrimonio común, sea tan importante desde la primera generación hacer hincapié en los herederos? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo, me hago la pregunta, como familia, dedican a hablar del patrimonio común, no solo de los resultados de la empresa, ¿no? Yo tuve hace unos años una empresa familiar en Zaragoza, del sector de la construcción, en la que una de las cosas importantes es que el fundador tenía muy claro
hacer valorar el patrimonio de la familia que se iba consiguiendo como consecuencia del bien hacer de la empresa, de la buena gestión de la empresa, de hacer una empresa competitiva, ¿no? Durante toda la primera generación, en primer lugar, todo lo que se generaba de beneficios se invertía. Pero hay que aquí una característica. Esa inversión no toda iba a la empresa, iba a la generación de un patrimonio común. O sea, que si había de beneficios 1 millón de dólares, por decir algo, ¿no? Pues como mínimo un 10% cada año de ese millón de beneficios, de dividendos, de utilidades, de ganancias, como queramos llamarlo, iban a un patrimonio. Cuando la generación fundadora, todavía vive la madre, ¿eh? Pero el padre ya murió. Bueno, pues esa primera generación dejó de llevar la empresa. Todos los hijos tenían un patrimonio ya importante desde el punto de vista individual. Eran más ricos, que cuando empezaron a trabajar en la empresa. Pero es que ahora están en la tercera generación, segunda, tercera generación, y son más ricos que la segunda, individualmente. Es decir, se empieza a hacer un patrimonio. Esto es importante, porque los consejos de administración o directorios, o los consejos de familia o las asambleas de accionistas, había un informe de, eh, de aumento del patrimonio familiar. En todas las reuniones de cierre del ejercicio económico, con las ganancias de este ejercicio económico, el aumento del patrimonio común familiar ha aumentado en un 2, un 3, un 5. Cada ejercicio pues tenía sus más y sus menos, ¿no? No era siempre el mismo. Pero era importantísimo. Era importantísimo. ¿No? Y se creaba. Estas empresas tenían 2 reuniones al año que normalmente les hacían coincidir con una reunión de control de la Asamblea de Accionistas y otra con el cierre, una del cierre del ejercicio anual y otra del cierre del ejercicio fiscal. Y ahí se hablaba de todo esto, donde periódicamente se analiza la evolución del patrimonio total, empresa, inmuebles, inversiones, y no solo de las decisiones del negocio operativo. Y esto a mí me llamó la atención, y estoy hablando de una empresa con la que trabajé ya hace 25 o 30 años, y ya lo estaban haciendo. Pero cuando yo después empezaba a estudiar, o en paralelo estaba estudiando las sagas familiares, resulta que esta era una de las características. Y esta es una pregunta importante que creo que debemos de hacernos. ¿Cuánto tiempo dedicamos como familia Puede a ser hablar una. del patrimonio común? ¿Perdón? ¿No? Y no solo de los resultados de la empresa. Quedaros un poco con la pregunta, ¿no? Hay una segunda cuestión importante en estas empresas familiares de dar bueno, pues relevancia a la riqueza de la familia, es el formar a socios competentes, ¿no? Ser heredero lo sabemos que no equivale a estar preparado, lo sabemos, ¿no? Eh, Hay socios pasivos y hay socios activos. El primero espera dividendo, el segundo aporta visión y compromiso. En alguna de estas empresas centenarias y bicentenarias está prohibido ser socio pasivo. Y lo dicen en algún documento, bien en su acuerdo de socios o bien en su protocolo familiar. O existe, diríamos, ¿no? De una manera no escrita, pero respetada, que no se puede ser socio pasivo. Que si hay un socio pasivo, le invitamos a que ponga encima de la mesa la venta de su paquete accionario. Solo por circunstancias normales, estás enfermo, no puedes asistir, en fin, por lo que sea, lógicamente irá un representante tuyo a la junta de socios, bueno, y votará por ti, por cuestiones excepcionales, por cuestiones puntuales, por supuesto, pero no puede ser socio pasivo. En muchas empresas no familiares, alguien invierte sus 100.000 dólares, los mete ahí y bueno, pues que dejarlos en el banco, pues no me da nada, algo me dará ahí. Y no me preocupo mucho, ¿no? No, no es esa la cuestión, ¿no? Esto es muy importante, tenerlo en cuenta. Ser heredero no equivale a estar preparado. Pero es que aunque estés preparado, si no eres un socio activo, no te queremos. Bueno, en general en todas las dinastías familiares, estas grandes empresas centenarias, bicentenarias, esto es una ley. A veces escrita y a veces no escrita. Los japoneses no siempre está escrito.
En las empresas centenarias y bicentenarias europeas sí suele estar escrito en algún documento de constitución de la familia, o protocolo familiar, o normas de gobierno, como queramos llamarlo, ¿no? Y aquí, ¿qué formación reciben los presentes y futuros accionistas familiares para entender su rol como futuros propietarios? Esto es importantísimo. De nuevo, volvemos al concepto de propiedad. Y ahora, más adelante, hago más hincapié en el tema del concepto de propiedad. Pero hay una acción concreta en esas empresas familiares. Realizan programas de formación teórico-prácticos para la familia en derechos y deberes del accionariado, funcionamiento de las asambleas de accionistas, ¿eh? Balances, todo lo que hace referencia a la buena preparación en la propiedad, ¿no? Y esto, lógicamente, yo tuve una empresa familiar en una provincia de aquí, Albacete, que me sorprendí, me llamaron para que les ayudara a escribir el protocolo familiar en su día, estoy hablando de hace 20 años, a principios de este siglo más o menos. Y una de las primeras perspectivas estaba en segunda generación y ya estaba entrando la tercera. Y una de las cosas que me sorprendió es que tenían un programa de profesionalización del accionariado para antes de recibir las acciones. El funcionamiento de las asambleas accionistas cuando estaban ya como accionistas. Y, en tercer lugar, la posibilidad ante mañana puedes marcharte, no quieres continuar en la empresa, todo lo que tiene que ver a la formación de compraventa de acciones, ¿no? Formas de pago de las mismas, ¿no? Condiciones para la venta, en fin, toda una serie de cosas. Y tenían dos reuniones con los jóvenes. Tenían un comité de jóvenes, en donde en esas dos reuniones, con el presidente del directorio, Consejo de Administración, que decimos en España, y el presidente del Consejo de Familia, se hacía una formación para el futuro accionariado, presente accionariado, o porque pensabas dejar de ser. Eso me llamó la atención y vi los programas. Nadie se lo había dicho. Y yo era la primera vez que lo veía. Es un concesionario de automóviles. Está ahora la tercera generación, hay todavía alguna persona de la segunda. Se reúne de manera muy disciplinada, dos veces al año para formación del accionariado. Pero además, antes de que sean mayores de edad, es decir, a partir de los 14 años, tienen formación sobre la importancia que es el tema de la propiedad privada, ¿no? Luego serás accionista o no serás, cuando te interesa. ¿Eh? Pero es que, no, bueno, como mi padre tiene 60 años y piensa vivir 90, pues yo no tengo que preocuparme, ya, pero se puede morir mañana. Y tú vas a recibir un paquete accionarial y no tienes ninguna formación. Y en esa empresa, en el protocolo está claro que entre 25 y 30 años, como muy tarde, tienes que decir si apuestas por la propiedad de la empresa o no. Punto. Si no apuestas por la propiedad, te compramos las acciones. Si apuestas por la propiedad, te damos un tiempo, porque a lo mejor puedes tener en la vida pues, otros intereses que pueden surgir, otras circunstancias, y no te interesa la empresa. Pues muy bien. ¿Vale? Entonces, esta es una cuestión importante. ¿Realizamos programas de formación teórico-prácticos para los potenciales accionistas y para los reales accionistas? Y de que llegues a ser accionista no quiere decir que estés preparado para saber cómo funciona una asamblea de accionistas, cuáles decisiones se toman por votación, por acciones, por mayorías absolutas o por mayoría simple o por unanimidad. O acciones que pueden ser sindicadas por ramas familiares, toda esa serie de cosas que tiene todo, lógicamente, tu jurisprudente. Tienen que conocer los estatutos, tienen que conocer los acuerdos de socios, tienen que conocer el protocolo familiar, pero casi, lo tienen que conocer casi de memoria. Sobre todo lo que hace referente a los poderes y responsabilidades por el hecho de llegar a ser algún día accionistas, ¿no? Bueno, pues eso, el concesionario me llamó la atención. No les tuve que decir nada, es más, aprendí de ello. No sé si llegarán a tener 1000 años en esa empresa. No creo que ni siquiera se lo hayan propuesto, pero indudablemente sí tienen claro, ¿sí?, lo que significa ser accionista en esa empresa para ser un futuro propietario que realmente valore la propiedad, no solamente los dividendos. Y de ahí viene un poco una tercera cuestión, que es la de heredero accionista y de accionista propietario, ¿no? Con el paso del tiempo, una empresa familiar sólida es aquella que se convierte en una parte del patrimonio, no en el todo. Esto casi en todas las empresas familiares centenarias, es decir, sagas familiares que he estudiado todas, pero en fin, me gusta esta
lectura y la busco y merece la pena que leáis algunos libros al respecto, ¿no? Hay historias de sagas familiares muy relevantes, algunas hay hasta películas, en fin, y series, ¿no? En Amazon, merece la pena un poco todo eso, ¿no? Bueno, está claro, en las empresas que son generalmente a partir que son centenarias, bicentenarias, la empresa es una parte del patrimonio. Pero el patrimonio es más importante para esa familia. Puede que incluso el patrimonio todavía sea inferior al valor de la empresa o más o menos igual. Pero había una tendencia clara desde la primera generación a que el patrimonio crezca en esa familia y que la empresa sea, bueno, pues una parte de ese patrimonio. Yo he tenido una empresa familiar, el sector educativo, en donde se vendió el año pasado. Pero desde siempre han tenido una sociedad patrimonial importante en inmuebles, suelos, apartamentos, en fin, bosques enteros incluso, ¿no? En el sentido medioambiental. Han vendido el colegio a una internacional y, por supuesto, lo han vendido muy bien. Y, lógicamente, eso ha ido al patrimonio común. Y están ahora en este momento pues, haciendo, lógicamente, gestiones de ver cómo se pueden crear otras formas de seguir generando riqueza para esa familia empresaria, porque han dejado de ser empresa familiar, pero no familia empresaria. ¿Eh? Entonces, la empresa que se ha vendido se convirtió en una parte del patrimonio. El patrimonio es muy importante. Entonces, esto también lo tenemos que preguntar. Y aquí, pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos educando a nuestros hijos para que sean herederos o para que sean propietarios responsables? Diferenciar los roles, pasando de una perspectiva de accionista a a una visión intergeneracional de familia propietaria. Esta empresa que os estoy comentando tiene muy claro que es una familia propietaria, no solamente una familia empresaria. ¿Eh? El colegio duró más de 100 años. Primera generación lo creó, la segunda lo mantuvo y lo gestionó y lo enriqueció, y la tercera, bueno, pues lo ha vendido. Muy bien. Pero el patrimonio como familia empresaria sigue existiendo. Se entiende, se definen como familia propietaria, más que como familia empresaria. Y cuando tú lees las historias de las sagas familiares, en esas sagas familiares, aproximadamente, yo diría que, lo digo un poco a ojo, ¿no? Pero el 50%, ¿no? Esas familias empresarias vendieron la empresa en un 50% de las veces. No son empresas de la generación. Vendieron esa empresa, crearon otras, a veces en otros sectores, a veces, ¿no? En otros países, a veces de otras maneras. Entonces, es importante que nos pensemos en ese tema de la importancia de la propiedad y no solamente de la empresa. La empresa, para todas estas sagas familiares, es un instrumento para para crear una familia empresaria y que esa familia empresaria sea más rica y siga generando, digamos, distintos proyectos de empresa, pero no obligatoriamente siempre tiene que ser así. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Me parece muy interesante lo que vi en este colegio, cuando se ha vendido el año pasado. Bueno, en este sentido, a mí me gusta un poco ver un poco la importancia de la cultura de la inversión en estas empresas familiares. Hay hay una educación muy clara, muy permanente, muy disciplinada, de construir una cultura de la inversión, rentabilizar más allá de la empresa. No basta con preservar la empresa, hay que aprender a crear un patrimonio separado de la empresa. Fondos de inversión, Bitcoin, inmuebles, en fin, invertir en otras empresas, en otros sectores, en otros países, ¿no? Esto, indudablemente, en la primera generación es muy difícil hacerlo, ¿no? Claro, hay excepciones, pero no es lo normal. Pero en tercera generación, cuando esta educación, esta cultura se ha ido integrando en el modo de transmitir los valores a la familia generación tras generación, esto sí es una realidad en las empresas familiares, no en todas las que conozco, ¿no? De hecho, esta empresa que os comentaba del colegio, bueno, pues indudablemente ya se ha vendido la empresa. En otras empresas es cuando empiezan a tener ya un patrimonio común. Es importante lo de la palabra común. ¿Eh? Ojo con pensar que estas empresas llegan lejos porque cada uno de los miembros de esa empresa familiar gestionan sus dividendos
generados por la empresa en ese ejercicio económico. Hablamos de patrimonio común. ¿Eh? Es decir, hay una gestión del patrimonio común. Sí, por supuesto, lo tuyo es tuyo, pero se gestiona de manera común. No todo, por supuesto, y eso está además muy bien protocolizado o en los acuerdos de socios, ¿no? Más allá de los estatutos. Entonces, por ejemplo, ¿no? He visto que la mayor parte de las empresas familiares, a partir de la generación fundadora, sobre todo de segunda generación, ¿eh? La pregunta esta que yo siempre veo, ¿la familia sabe invertir el dinero que no se reinvierte en la empresa? Y aquí está el tema de las sociedades patrimoniales, que en segunda generación pues empiezan a crear y que en tercera, cuarta generación, bueno, pues lógicamente a lo mejor ya hay una división importante para crear un family office, ¿no? Y esto es interesante, por lo que vamos a hablar posteriormente. Todas estas sagas familiares tienen family office muy claros desde la primera generación. Es decir, nosotros como familia, perdón, como empresa, nos preocupamos de que haya unos mínimos de seguridad económica para la familia. Y una empresa importante, media, pero que, bueno, está en este caso en Aragón, del sector industrial. Esa empresa, por ejemplo, tiene fondos de inversión, pero tiene, por ejemplo, desde la sociedad patrimonial, eh, seguros de vida, seguros de asistencia, seguros de pensiones, seguros de asistencia médica, seguros residenciales para la generación mayor. Y todo eso se paga anualmente, para todos los miembros de la familia, ya desde la segunda generación y a veces desde la primera. Estoy hablando de esta empresa en concreto, del sector industrial, que todos los miembros de la familia, desde que nacen, tienen un seguro de vida, tienen un seguro de enfermedad, tienen un seguro de pensión. Se sienten arropados. ¿No? Se podía repartir todo, sí, y cada uno, oye, pues que esas seguridades, ya se apañará, pero no, se hacen conjuntamente. Claro que hay una parte del reparto de dividendos que es a título personal, pero hay otra parte que es a título común. Hay un patrimonio común. Esas seguridades, generación tras generación, se siguen manteniendo, incluso aumentando. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la familia para que a esa familia le siga interesando pertenecer a la empresa? Porque claro, en primera generación es fácil. El fundador lo tiene todo, el 100% de las acciones. Incluso en la segunda generación, si tienes dos o tres hijos, ¿no? Pues tienen un 33% cada uno. Una cantidad es importante. Ya, pero cuando pasas a tercera, cuarta, quinta generación, a lo mejor los porcentajes son de un 5, de un 7, de un 6, o menos incluso, ¿no? Depende. ¿Y por qué te sigue interesando pertenecer a la empresa? Claro, hay una serie de beneficios, grupales, comunes, que están muy garantizados por la empresa familiar. Y a lo mejor no recibes tanto desde el punto de vista individual, pero nadie quiere salirse de alguna política, intergeneracional que le da mucha seguridad. Y todos, necesitamos sentirnos arropados en momentos delicados, que a veces no vienen por culpa nuestra, sino por las circunstancias, ¿no? En fin, ¿no? Esto que comentaba Andrés, o perdón, quién era Emilio, creo, ¿no? Que le ha pasado ahora con los incendios, ¿no? Ahí en Biobío, ¿no? Lógicamente, si me he quedado sin nada y tengo una empresa familiar, pues bueno, ahí teníamos un seguro de vida, un seguro de pensiones, un seguro de enfermedad. Prefiero estar dentro, fuera de esa situación, como se suele decir vulgarmente, hace mucho frío. Por tanto, esa oficina familiar, lo primero que pregunta el Consejo de Familia es cuáles son las necesidades, y las conoce las necesidades de cada miembro de la familia, de cada rama familiar. Y en esto, las sagas familiares son muy cuidadosos. En general, son muy cuidadosos. ¿Sí? Y por tanto, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos preocupados por las necesidades comunes? De ahí no dijiste marcharse. Si te quieres marchar, te marchas, pero será porque tienes alternativas mejores, que a lo mejor es verdad, pero eso es muy importante. Y esto lo llevan a rajatabla todas las empresas milenarias, tanto europeas
como japonesas, que son las que yo he más leído. Y por último, que me parece que de todo lo que os he dicho, siendo muy importante, este es lo más importante. ¿Eh? Estas empresas piensan en generaciones, no en años o ejercicios económicos. Eso lo piensan las empresas no familiares. Pero las empresas familiares, por supuesto, piensan también eso, claro. Pero no solo, pero no solo. Aquí hay un tema fundamental que yo cuando lo descubrí, estoy hablando ya de ahora unos 15 años, cuando descubrí esto, la verdad que me piqué por seguir leyendo y ilustrándome en este tema, ¿no? Se ha de garantizar la continuidad de la familia empresaria como un legado a futuro, no solo como empresa. Esto es importantísimo, ¿no? La empresa se hereda. El legado se quiere o no se quiere. Tú decides, ¿no? Quieras o no quieras, tu padre murió y ahí nada se lleva al otro barrio. Si eras hijo único, te vas a quedar con todo. La herencia es un derecho. Muy bien, ¿de acuerdo? Pero el legado se quiere o no se quiere. Tú la herencia la recibes y la puedes vender al día siguiente porque no tenía ningún interés. Punto. Pero el legado, es un tema de decisión personal. Y aquí, cuando decimos de pensar de cómo pasamos, esa llave que viene ahí un poco a la fotografía, ¿no? La metí en ChatGPT y me salió esa foto muy ilustrativa, ¿no? El abuelo dando la llave al hijo, pero el nieto está esperando, ¿no? Lógicamente. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Mirad, esto es algo fundamental, ¿no? Una empresa, yo he conocido y trabajé con ellas pues hasta antes del COVID, ¿no? 18 por ahí, ¿no? Entra la tercera generación y lo primero que pregunta en esa generación, ¿eh? Hoy he tomado el relevo, el sucesor, ¿eh? Chico que ahora tendrá 40 años, hoy he tomado el relevo. Y la pregunta que me hago, porque es así como me la enseñó mis padres, de la segunda generación, y todavía, me la dice mi abuelo, que vive con 98 años todavía, vive, en esa empresa, ¿no? A mí me preguntaba mi abuelo, ¿qué quería yo hacer? ¿Qué, qué me gustaría para yo quedarme en la empresa? Pensar la empresa a 30 años. ¿Eh? Pensar la empresa a 30 años. Eso es fundamental. Es decir, ¿qué le tenemos que decir a ese nieto que vemos ahí con una caja, ¿no? Para que el día de mañana quiera pertenecer a la empresa que generó su abuelo. Eso va más allá de la estrategia, de cualquier empresa no familiar a 4, 5, 10 años. Yo no digo que no haya que hacerlo en una empresa familiar también, pero no te vas a quedar. La gente no se va a quedar en la empresa y más con una fragmentación accionarial en generación, que al final puedes tener 1 o 2% de las acciones. A mí que, ¿esto qué me da? ¿Por qué quiero continuar estando en la empresa? ¿Cuáles son los beneficios que genera? Por eso aquí es importantísimo, ¿eh? que nos preguntemos si estamos haciendo algo. Yo en esas empresas he visto algo muy importante. Quiero que esto sea lo que os haga pensar. Crear un plan de sucesión integral que incluya tanto los objetivos estratégicos de la empresa como los objetivos estratégicos de la familia. En esas empresas, lo que más me impactó y lo que me sigue impactando es que los objetivos estratégicos de la empresa estaban al servicio de los objetivos estratégicos de la familia. ¿Qué queremos? ¿Qué empresa queremos para dentro de 30 años? Estos niños que ahora son pequeños, ¿eh? Para que digan, oye, nosotros continuamos con este proyecto. Los objetivos estratégicos de la empresa están al servicio de los objetivos estratégicos de la familia, no al revés. Es decir, en esas empresas familiares, sagas familiares, dinastías, centenarias, bicentenarias, tricentenarias, milonarias, la familia, ¿eh? es el objetivo final. Y por tanto, si nosotros tenemos objetivos estratégicos de la empresa, solo para la empresa, si ya en la empresa, oye, se reparten dividendos y allí cada uno es mayorcito de edad, que haga lo que quiera. Pero si somos conscientes de lo que valora la empresa, perdón, la familia, y de lo que escuchamos a la generación joven, es para ellos importante que
Si apuestan por la empresa es porque encuentran determinadas cosas que les interesan muchísimo, se quedan apostando por la empresa. Trabajen más o menos directamente en la empresa. Ellos quieren la propiedad, ellos quieren todo, esa seguridad que les da la empresa y eso les hace continuar. Pero cuando yo descubrí que en una empresa familiar, en las sagas familiares, lo importante eran los objetivos estratégicos de la familia y esos objetivos estratégicos de la familia tienen que responder a qué empresa familiar queremos conseguir dentro de 30 años. Los objetivos estratégicos de la empresa están a 5, 8, 10 años, depende de la dimensión de la empresa. Y esos, lógicamente, también tienen que estar. Pero yo he visto a muchas empresas familiares que lo que dice el Consejo de Administración o el directorio o la Junta Directiva, eso es lo sagrado y la familia que se molde. Entonces, la primera generación, bueno, pues eso es fácil, la segunda más o menos, ¿no? Pero ya a partir de la tercera, pues la familia se tiene que moldar, ya me moldaré yo. Y al final, ¿qué se queda? Bueno, pues los que estén trabajando directamente en la empresa, pues puede ser que salgan favorecidos porque hay una cierta tendencia a pensar muy bien la empresa desde dentro, pero no ya desde la familia. Y ahí es importantísimo, porque esto quien lo hace es el Consejo de Familia. Es más, en algunas empresas familiares, sagas familiares, cuando yo lo he leído, aunque no se decía así, empresas de 500, 600, 800 años, la primera institucionalización de la gobernanza familiar no era el Consejo de Administración o directorio, era el Consejo de Familia, era la familia. Es verdad que esto es fácil hacerlo, sobre todo desde el punto de vista civilizatorio, en el caso de Oriente, pues no es lo mismo que Occidente, ¿no? Y las personas mayores, los ancianos, ¿no? El comité de sabios, que se le decía un poco en términos históricos, tenía mucha fuerza, ¿no? Y como tenía mucha fuerza, lógicamente, los que habían hecho empresa y habían hecho familia querían continuar haciendo empresa y haciendo familia. Por eso, para mí este tema es fundamental. Es decir, cómo las empresas, las sagas familiares, las dinastías familiares, ¿eh? cambian el orden de los factores en jerarquía de importancia. Los objetivos estratégicos de la empresa están al servicio de los objetivos estratégicos de la familia, no al revés. Y cuando tú ves estas 4 o 5 variables, y hay más, pero 4 o 5 variables, a mí me gusta detectarlas lo antes posible cuando trabajo con una empresa que me llama de nueva, ¿no? Intento detectar esto. Esto tiene visos de llegar a tercera, cuarta, quinta, sexta generación, o no. Claro, cuanto más, tengo un pequeño decalo, que eso ya hablaremos en otro momento, ¿no? Yo detecto, Fernando, quedan sí, 5 minutos. no, no, ya termino. Muchas gracias, tendréis, ¿no? Inmediatamente veo las posibilidades que esta familia pues, realmente tenga una durabilidad más allá de lo frecuente, que es que a la tercera generación se vende la empresa. Entonces, si tuviera que resumir, ¿qué hacen ricas a las familias centenarias? Estamos hablando de patrimonio. Bueno, lo primero que en las empresas familiares comunes la familia trabaja para la empresa. Hay muchas empresas familiares comunes. Las vuestras, las que yo trabajo, son empresas familiares comunes. Trabajan para la empresa. A diferencia, las empresas centenarias, la familia trabaja para el patrimonio familiar. No es lo mismo tener un objetivo que otro. Uno es de largo plazo y otro es de corto plazo. Y los de corto plazo, pues lógicamente les interesa solamente a los familiares que trabajan en la empresa. Los de largo plazo les interesa todo. Tercero, cada generación recibe un itinerario formativo. En todos los ejercicios económicos hay un calendario formativo para todos los miembros de la familia, sean adolescentes, incluso niños, en algunos, ¿no? Sean familiares políticos o consanguíneos, sean de primera, segunda, tercera generación. Cada generación recibe un itinerario formativo. Historia, valores familiares, diversificación inversora, innovación, nuevos negocios. Ahí se pone encima de la mesa, ¿no? Encuentros de reflexión, ¿sí? De lo que hemos sido, de lo que somos y hasta dónde queremos ir. En cuarto lugar, con este enfoque la riqueza ya no depende únicamente de la empresa, sino de un patrimonio diversificado, común. Empieza a ser más importante el valor del patrimonio común que la empresa en sí misma.
y acaba conformándose la empresa como una parte del patrimonio común. Esto se ve con mucha claridad a partir de tercera o cuarta generación en las empresas que he estudiado y las que yo he vivido, estos ejemplos que os ponía, ¿no? Y por último, al generar un colchón de seguridad, la familia está interesada en su continuidad. Incluso te cuentan, yo tengo casos en la realidad, y vosotros seguro que algunos casos lo tenéis, en donde familiares han montado sus propias empresas, bien sea de servicios profesionales, me he licenciado en Derecho, creo mi despacho jurídico, especializado en penales, administración fiscal, lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo acciones en la empresa que esas no las dejo por nada del mundo. O sea, al generar un colchón de seguridad, la familia está interesada en su continuidad. Pues estos 5 secretos son los que yo he ido viendo a lo largo un poco de esta experiencia del año 90 aquí. Y creo que en este sentido tenemos que animar a todas las familias empresarias a tener en cuenta estas variables que las sagas familiares las hacen, parece que espontáneamente, parece que intuitivamente, no, no. Todo esto está muy formalizado, hay mucha conciencia de que esto es fundamental y hay que disciplinarse y profesionalizarse para esto. Pero claro, entonces pasamos de ser más importante que la empresa familiar el patrimonio familiar. Y cuando eso lo logramos, esto dura y perdura. Pues muchas gracias. Aquí os dejo un par de libros que hacen un poco quiénes son los protagonistas de pasar de empresa familiar a patrimonio familiar. Son fundamentalmente los consejos de familia. Y otro libro que escribí es La gestión del patrimonio en las familias empresarias. Un poquito, estos dos libros os pueden servir un poquito, los podéis encontrar en Amazon, ¿vale? Y nada más. Espero gustoso si tenéis alguna reflexión o alguna pregunta que hacerme. Y soy todo vuestro. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Si quieres, dejas de compartir. Sí, voy. Un momentito, dejar de compartir. Ya. Bueno, yo primero agradecerte nuevamente por esta presentación. La verdad que siempre es un agrado y muy entretenido escucharte con toda tu experiencia. Había pedido a través del chat que me hicieran preguntas, no encontré preguntas, así que yo te voy a hacer preguntas mientras la gente se entusiasma. La idea es que una vez que terminemos la grabación, vamos a permitir que abran los micrófonos y también sus pantallas para poderte hacer preguntas a viva voz, digamos que no van a quedar en la grabación. Pero por el momento vamos a ir por la formalidad de las preguntas. Bueno, yo primero comentarte que seguí atentamente tu exposición y fui tomando notas, prácticamente de los 5 pasos que tuvo o 5 factores claves que ponías. Y hay uno que es como que más me inquieta. ¿En qué momento tú sugieres que uno vaya incorporando en el concepto de familia empresaria a los hijos? O sea, ¿a qué edades tú ves que ya las familias que tú conoces los hacen participar o los van instruyendo? Bueno, cuanto antes, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera, lógicamente, adecuada a la edad, ¿no? Yo tengo por ahí un libro de un compañero mío, que si lo veis, ahí. Muévelo un poco porque no se alcanza a quedar reflejado, Ah, se ve todo blanco. vale, 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 vale. Aléjalo un Ya. poco, a ver, si lo alejas un poco de la pantalla, ahí se alcanza a ver algo. La economía explicada a mis hijos. Ya, Bueno, ahí quedó eh, grabado, sí. ahí queda grabado. Bueno, este es un libro encantador. Que empieza a poner ejemplos de empresarios, muchas veces los abuelos con los nietos. Y le empieza a contar la historia y la importancia que tenía pues, el primer euro que ganó o la primera peseta en aquellos años de las pesetas, ¿no? En España o de la unidad de cada país, ¿no? El primer contrato de trabajo que hizo un trabajador, el primer contrato de venta que hizo a un cliente, es decir, y esto gané, esto perdí, aquí me equivoqué. Y mira, este es el despacho, las primeras fotos. Es decir, se empieza a contar una historia que parte de ser generadores de riqueza. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. La mayor parte del talento familiar que huye de la empresa es porque no se valora. Y eso, ojo,
Desgraciadamente nosotros tenemos en este momento en todo Occidente un problema muy serio de que los hijos no quieren continuar en la empresa. Siendo la empresa está bien gestionada, genera beneficios, pero no quieren continuar con ella. Ya no digamos en el primer sector, el sector alimentario, ganadero, agricultura, ganadería, en fin, se nos están marchando. Y no es porque no tengamos hijos y no es porque no tengamos talento. Es más, muchas veces ese talento es muy bueno y sin embargo se va a la competencia. Ahí estamos haciendo alguna cosa. Por eso, cuanto antes, mejor. Perfecto. Otro tema importante que muchas veces las empresas cuando inician dedican la totalidad de su tiempo, esfuerzo y recursos a su única empresa. Eh, ¿Cómo tú sugieres diversificar, dejando una parte de la utilidad de final de año en una cuenta especial, invertir en algo que esté relacionado con el negocio, algo totalmente distinto? ¿Qué es lo que has visto tú? Porque claro, una empresa grande seguramente tiene recursos bastante mayores, digamos, y por lo tanto puede darse el lujo de tal vez de las utilidades dejar, no sé, la mitad de la utilidad para inversiones en cosas distintas y diversificadas, pero una familia más bien pequeña que está partiendo, ¿cómo lo harías tú ahí? Bueno, aquí es muy ilustrativo los zaibasus japoneses, ¿no? Los zaibasus japoneses, ¿cómo hacen la distribución de la herencia? Es un tema curioso, ¿no? Eh, y además que es fundamental. Es decir, la distribución de la herencia a todos les invitan a ser empresarios, a todos los hijos, a ser empresarios. ¿Sí? Por tanto, que tengas tu propio espíritu, como espíritu emprendedor, tu propio proyecto económico. Además, estás trabajando en la empresa, o no, pero es importante. En la medida en que el comité del Consejo de Familia, diríamos en el caso de Occidente, comité de sabios en Japón, vea que tienes más espíritu emprendedor que otro hermano, te van a dar más acciones o menos. No importa cómo empieces, lo importante es que empieces. Que tú tienes que ser un propietario. Es decir, tú tienes que ganar tu propio dinero. Luego, aquí, si llegas a ser accionista, pues tendrás también, lógicamente, como cualquier accionista, lo que te corresponda. Pero te vamos a valorar en función de la capacidad de generar riqueza que tienes. Esto es una curiosidad, porque normalmente en los protocolos familiares no está nada escrito, en muy pocos protocolos familiares está nada escrito sobre el tema de la sucesión. ¿Cómo se elige al sucesor? ¿Quién lo elige? ¿En qué condiciones? Es toda una serie de variables. No, hay muy poco escrito eso. Allí está muy escrito en todos los protocolos japoneses. Y la primera cuestión importante es el valor de generar riqueza, no de recibirla, ¿no? Entonces, tú podrás generar riqueza y, y luego ser accionista. Cuanto antes empiezas a generar riqueza, más valor tienes para esa familia empresa. Perfecto. Otra pregunta es respecto a los objetivos estratégicos, tanto de la familia como de la empresa. Cuando hablamos de objetivos estratégicos de la familia, ¿cuáles pondrías tú como, por ejemplo, que tendrían que estar también subordinados, que la empresa esté a las órdenes de esos objetivos? Bueno, claro, esta es una pregunta interesante, ¿no? Es decir, objetivos estratégicos, cuando pensaba antes, ponía el ejemplo, oye, estás pensando en tu nieto, pero dentro de 30 años, pues tendrá 30 años, ¿no? Ahora, o tiene ahora 5, 6, 7 años y tendrá 37 o 40 años, ¿no? ¿Qué le puede atraer de interés para que sea parte de esta empresa que yo he creado? Entonces, los objetivos, ¿sí?, de empresa, objetivos estratégicos de la empresa, yo tengo que utilizarlos para decir, con estos objetivos estratégicos, ¿sí?, ¿qué hago para que los objetivos estratégicos de largo plazo, es decir, intergeneracionales, sean atractivos para ese nieto? Entonces, a lo mejor en un momento determinado te dicen que le ayudes a ser un emprendedor. ¿Cuántas empresas familiares tienen de los dividendos de cada ejercicio económico destinados a ayudar a emprendimientos de la generación joven? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué quiero yo una empresa si al final, si yo quiero montar la mía, tengo que partir de cero completamente? ¿Hay alguna ayuda? Ayuda a veces económica, a veces técnica, a veces de asesoramiento, ¿no? Es decir, para montar una empresa hay que hacer unos protocolos, tema fiscal, en fin, toda esa serie de cosas. Sé que tengo esos servicios a mi disposición. Entonces, yo me quedo en esta empresa
porque soy empresario y porque quiero continuar con la empresa, además de generar mi riqueza personal, ¿no? Ahí es muy importante. Es decir, los objetivos a 5 años tienen que estar a disposición de los objetivos a 30 años. Y para eso hay que escuchar a los que dentro de 30 años, si nada cambia, serán los propios, los siguientes propietarios. Perfecto. La última pregunta antes de pasar a que hagamos preguntas a viva voz que van a quedar fuera de la grabación, porque alguien estaba levantando la mano por ahí, que después vamos a abrir los micrófonos. Eh, Se refiere a la formación. ¿Cómo ves tú el hecho de que familias empresarias iberoamericanas, o en el caso mío, familias empresarias de Chile y otras organizaciones, bueno, en España, que está el Instituto de la Empresa Familiar, pueden colaborar con la formación dentro de la familia, hijos, nietos, el padre, el abuelo o los que estén en torno a la familia empresaria, al incorporarse a estas organizaciones, participar en este tipo, por ejemplo, de webinar u otras actividades, leer los libros que tú nos acabas de mostrar y otros que hay una infinidad de material bibliográfico que uno puede acudir para ir enterándose. ¿Cómo crees tú que las familias deben participar en estas organizaciones? Normalmente son los órganos de gobierno los que hacen el plan de profesionalización de la familia como familia empresaria. Y ahí no está fuera nadie. Desde los niños cuando son pequeños, ya hablábamos antes de cómo enseñar, ¿no?, este libro, ¿no?, Economía a los hijos, ¿no?, a la familia política, que tiene que entender lo que significa formar parte como familia política, porque se han casado con miembros consanguíneos de esa familia empresaria, tienen que entender cómo se maneja una empresa familiar a diferencia de ellos. Muchas veces un miembro de la familia consanguínea se casa a lo mejor con otra persona, él o ella, que es funcionario, ¿no? De estos que decimos un poco popularmente que salen a las 3 pero a las 2 ya están en casa, ¿no? Bueno, se decía antiguamente, ¿no? Es decir, y por toda la tarde, bueno, pues para otras cosas, o mira, pues para pasear y ya está, ¿no? Entonces no entienden muchas veces los valores de la familia empresaria. Y bueno, cuidado, ahí puede acabar en divorcio. Yo he tenido algún caso desgraciado de que ha acabado en divorcio, casado con funcionarios o funcionarias y decir, oye, al final yo por las tardes estoy solo con los hijos. Tú ganarás mucho dinero, pero esto no es familia, esto no es empresa. Fijaros la importancia que tiene empezar a pensar lo que es importante para la familia. Y cuando hablamos de estrategia de empresa, tiene que dar respuesta a esas necesidades presentes o futuras que pueden llegarnos, ¿no? Entonces, hay una formación para niños, para familias políticas, formación para el accionariado, formación para formar parte del Consejo de Familia, formación para formar parte del directorio, formación para ser sucesor. Y eso además, todos los años hay un plan de capacitación para la familia y eso se evalúa por los órganos de gobierno. Incluso hay una inversión en esa formación. A veces hay información que ya tiene, lógicamente, una cierta carestía. Oye, voy a hacer una maestría pues, en la Universidad Nacional de Santiago de Chile. Bueno, no es lo mismo que hacerlo en una academia que puede ser interesante y que puede ser básica y hasta a lo mejor te la pagas tú solo, ¿no? Pero todo eso está planificado. Está planificado lo que se invierte en educación, está planificado los itinerarios formativos y quiénes son los evaluadores, que no obligatoriamente solo son los órganos de gobierno. Puede haber una consultora de recursos humanos externa que hace esa evaluación de todo el plan de formación como familia empresaria, ejercicio tras ejercicio. Perfecto. Fernando, bueno, terminando ya, muchas gracias por esta participación. Dejo a todos invitados para las próximas actividades que haga FEI durante el año 2026, que van a ser varias. No me había presentado, pero está mi nombre abajo, Andrés Vialinfante. Yo soy el vicepresidente del directorio, fundador también de FEI y también presidente de Familias Empresarias de Chile. Así que agradezco a todos los que han asistido a este primer webinar del año y en unos segundos más van a poder todos abrir sus micrófonos y también pantallas para hacer preguntas a viva voz. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.